Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 15 de junio de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Juan Ignacio Saiz, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y encantado de estar con todos ustedes. Estupendo. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, es analista político, empresario y forma parte del Foro de Comunicadores Católicos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes y que tengan un estupendo fin de semana. Estupendo. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo y también es del Foro de Comunicadores Católicos. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Un placer en este foro bitacorero espiritual, después de asistir habitualmente al prosaísmo del análisis político, siempre es mucho más gratificante. Estupendo, bienvenido. Y en la esquina de la mesa, don José María Echevarría. Don Chevi es periodista. ¿Qué tal, don Chevi? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y estoy agradecidísimo porque me hayáis invitado mi primera vez y espero que repita varias veces. Los agradecidos, desde luego, somos nosotros y yo también espero verle aquí en nuevas oportunidades. Lo de Chevi es por el diminutivo de, no de José María, sino de Echevarría. Sí, es una abreviatura del apellido. En el colegio en el que estudié parece que el Echevarría era muy largo y haciendo deporte Chevito, pasa, y de Chevito, Chevi. Ajá, muy y ahí bien. Se quedó. Le puedo llamar don Chevi entonces. Perfecto. Estupendo. Empezamos entonces con el primero de los temas. Saben ustedes que los viernes dedicamos a tratar noticias, temas relacionados con la Iglesia. Vamos a hablar del Corpus, es una de las fiestas más importantes de la Iglesia. Se celebra por primera vez en el año 1246 y la idea la tuvo una mujer, una religiosa, Juliana de Cornillón. Desde entonces, salvo en etapas políticas complicadas, se celebra en España y también en otras naciones de mayoría católica. Bien, pues tenemos aquí, acabamos de vivir la fiesta del Corpus. Don Chevi me está haciendo así, como que no se celebra, como que he dicho alguna cosa con la que no está de acuerdo. Aclaremos. En Holanda se celebra. Recientemente se ha se ha reiniciado la costumbre en Ámsterdam de sacar el Santísimo por las calles. Y sabemos también que, por ejemplo, en Alemania hay algunos länders donde también se celebra y que está tomando nuevo auge, ¿no? Bien, don Vicente. Bueno, es una fiesta, de hecho yo creo que es muy importante el hecho de que esas manifestaciones, digamos, en la calle, populares, como se ha reiniciado en otros lugares del mundo, porque es muy importante, yo creo que para la comunidad cristiana, el hecho de que se pone de relieve, de manifestación y de proclamación la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que la comunidad cristiana es una comunidad fundamentalmente eucarística, ¿no? Desde los inicios se acostumbraba a reunirnos y a partir del pan. Por eso yo creo que esa vertiente de la importancia de la presencia de Jesús y de Cristo presente en la Eucaristía es de particular relevancia, porque la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Y por eso yo creo que es muy importante esa recuperación, esa salida a la calle, y esas manifestaciones con los tapices, con las alfombras de flores. Tiene ese componente comunitario y de expresión de ese valor fundamental de la Eucaristía. Sí, porque efectivamente en un principio se ideó como fiesta en honor al cuerpo y a la sangre de Cristo y luego se fueron, bueno, ha habido muchos añadidos, ¿no? Hasta los gigantes y cabezudos que hay en algunas partes, porque claro, es que la fiesta, o sea, es que tiene muchos siglos, ¿no? Sí, bueno, pues yo lo que quería añadir, pues, bueno, es la importancia precisamente, bueno, pues de la centralidad de la Eucaristía que ya ha apuntado don Vicente antes y que Juan Pablo II, la Novo Milenio Ineunte, pues lo ponía de manifiesto en la Iglesia Eucaristía también. Y porque en definitiva pues se trata de una cuestión de amor, o sea, la vida de un cristiano pues tiene que ser una vida de amor y en primer lugar pues de amor a Jesucristo. Y de ahí que, bueno, antes de las procesiones eucarísticas, como en este día del Corpus, pues ya desde los primeros siglos de la Iglesia, pues precisamente el amor a Jesús sacramentado,
pues hizo que, en primer lugar, pues se reservase el Santísimo fuera de la misa, y que se fuera, digamos, pues desarrollando el culto eucarístico fuera de lo que es la Eucaristía. Tanto que allá por el siglo XII-XIII, pues hubo, digamos, pues en algunas partes algunos excesos, puesto que en el sentido de que algunos fieles pues daban más importancia, digamos, al culto eucarístico fuera de la Eucaristía que a la propia Eucaristía. Esto pues tuvo que ser corregido, entre otros posteriormente pues en el Concilio de Trento. Pero, o sea, desde luego que todas estas manifestaciones del Corpus, bueno, y las alfombras en concreto, bueno, aparte de las procesiones, pues las manifestaciones típicas que hay aquí en Galicia, pues sí, de las alfombras, pues es algo pues extraordinario y que denota pues el cariño, el amor de tanta gente pues a la Eucaristía, estar en esos detalles pequeños, esos detalles de amor, ¿no? Y que, bueno, que en algunos sitios pues se van pues perdiendo porque no hay gente, digamos, que ayude, digamos, a la confección de estas alfombras, ¿no? Yo lo digo en particular pues en Pontevedra, pues no se hacen, digamos, tantas como antes, porque ahí no hay tanta gente que colabore. Entonces, pues bueno, yo desde aquí pues aprovecho para lanzar un mensaje de que la gente, bueno, pues que saque un poco de tiempo y que colabores para tener, digamos, estos detalles de cariño con Cristo sacramentado, nada más. Sí, decir que estas alfombras, por ir a lo más material, digamos, pues muchas de ellas están declaradas como bienes de interés inmaterial, y en concreto la de Ponteareas como fiesta, la del Corpus, fiesta de interés turístico internacional. Don Chevi. Ahora se me escapa el hablar de Toledo. Bueno, hable de Toledo. ¿Usted es de Toledo? Mis padres. Sus padres. Papá y mamá son de Toledo. Y yo viví en Toledo. Una ciudad que se identifica con el Corpus, Toledo. Sí. Yo lo he vivido. Es tal la veneración a la Eucaristía. Lo mejor, esa custodia de Arfe, que es una joya. Pero yo recuerdo que mamá sacaba los mantones de Manila, que era una cosa que estaban guardaditos para quizás alguna boda, y ese día se ponían en la balconada. Vivíamos en la Cuesta de la Trinidad y por allí pasaba la custodia. Todas las calles de Toledo, Toledo es una cuesta constante, calles empedradas, todas las calles con arena, con tomillo y con romero, todos los techos entoldados, para evitar el sol, o evitar la lluvia, pero lo que fuera, todas las calles. Y toda la ciudad se sacaban los tapices flamencos por la Eucaristía, todo. Ese es un detalle que yo, bueno, Toledo es que yo hablaría mucho, pero hay un detalle que quiero añadir a todo lo que se está diciendo aquí, y es el tema de la Eucaristía como símbolo de unión de los cristianos, de los creyentes, de la Iglesia, de todos los que tenemos fe. Estoy acordándome de aquel final trágico de la película La Misión, cuando los soldados portugueses y españoles masacran a la misión, a aquellos indígenas, y que va el jesuita con la custodia con Jesús sacramentado, porque es el máximo símbolo de unión y de creencia, de que en ese Dios en el que creemos está aquí, está con nosotros, a diario, en cada sagrario, en cada iglesia, en cada forma consagrada, ahí está Cristo. Ese es el valor del Corpus. Así es. Así es. Falta la intervención de don Manuel, pero antes vamos a ver lo que nos han dicho en la calle. Hemos preguntado si habían celebrado la fiesta del Corpus y si las alfombras había que seguir manteniéndolas, si había que seguir manteniendo esa tradición, y esto nos han dicho. Algo. No mucho, pero algo sí. Yo sí. Pues no.
No he participado. No he participado. No. Eu penso que sí. Eso sempre. Sí, preciosa. La verdad que muy bonitas. Sí, porque eso me encanta. Sí, yo creo que sí. Porque las tradiciones yo creo que hay que conservarlas. Hombre, yo creo que sí, las tradiciones estas que hay aquí de nuestra tierra creo que es conveniente que las siga habiendo. Sí. Yo soy católica, y creo en todo. Lo que pasa que ahora cambiaron eso del Corpus, que ahora, antes lo hacíamos el jueves, y ahora lo hacen el domingo. Y el domingo vamos todos a misa, pues ya no pecamos. Es cierto lo que dice la señora, desde el año 1989 el Corpus, mediante un arreglo de la Conferencia Episcopal, se pasó al domingo. Pero, salvo en Toledo y algunas otras ciudades donde tiene mucha donde está muy arraigado. Y sí. Bueno, a ver si lo posamos para el jueves. Yo lo prefiero también jueves, por eso la señora estaba un poco despistada. Voy a quitarles un poquito de hierro a estos entrevistados. Está muy bien la visualización de las tradiciones, está fenomenal, ¿no? Pero no se puede perder de vista el fondo, como habéis señalado vosotros, ¿no? Es decir, el fondo es que nosotros reconocemos que es Cristo en persona y no un trocito de pan o un poquito de vino. Hay muchísima gente que no es capaz de comprender el misterio, ¿no? El misterio de la consagración, el misterio de nuestra religión, ¿no? Y no es cuestión de comprenderlo, es incapaz ningún ser humano de hacer un milagro de por sí. Como decía el santo cura de Ars, yo que soy incapaz de hacer un juego de manos, un juego de cartas, no soy capaz de convertir un trocito de pan y un poco de vino en el cuerpo de nuestro Señor, ¿no? Es decir, nosotros asumimos por fe, es el fundamento de nuestra fe, que es el cuerpo de Dios, y representa la promesa de Cristo con nosotros, el compromiso de Cristo con nosotros, es decir, el recordatorio de que está a nuestro lado, de que sigue estando a nuestro lado y de que nos acompaña. Es el fundamento de nuestra fe, de que Dios está vivo, Dios está a nuestro lado, se hace presencia ante nosotros y nosotros lo incorporamos en nuestra vida, ¿no? El recordar ese fundamento de la fe está muy bien, pero sin olvidar que ese que es el fundamento de nuestra fe, que Dios se hizo hombre para que nos viéramos en Él, que murió como hombre, que pagó, nos rescató a precio de sangre y que su promesa es la Eucaristía. ¿Y qué hacemos mal? Hacemos algo mal porque tenemos algo que es tan maravilloso, tan increíble, que decís, pero bueno, ¿cómo esto no se vive? Parece mentira, ¿no? Entonces, ¿qué falla? ¿No estamos comunicando bien? No, ¿qué falla? De todas maneras, sigue existiendo, digamos que se sigue conservando cierto sustrato, porque vinculado a la fiesta del Corpus es la tradición ahora también son la celebración de las primeras comuniones de los niños, y sí que se sigue observando actividad parroquial y en los colegios respecto a este tema. Pero yo sigo insistiendo que es muy importante esa exteriorización, ese dar a conocer a la sociedad en general la existencia de esos misterios, de esas cuestiones, para que la gente se empiece a hacer preguntas. Porque yo creo que sorprendería lo que se hablaba en Toledo, a cualquier observador objetivo, podrá sorprender esa situación, y un observador que no sea creyente podrá empezar a hacerse preguntas. Yo creo que por eso es muy importante, tanto en el Corpus como en otras celebraciones, esa exteriorización, porque eso conlleva que la gente se pregunte por el sentido trascendente de la vida y pueda llegar a hacerse esas preguntas. Sí, estoy de acuerdo, ahí. Sí, pero aparte, bueno, completando lo que acaba de decir don Vicente, bueno,
También pues el fomentar pues la piedad eucarística de los fieles, esto es fundamental, bueno, la línea de lo que comentábamos antes, de los últimos textos de los últimos pontífices referidos a la Eucaristía, ¿no? Porque precisamente pues gran parte, digamos, de esta crisis o este terremoto que sobrevino pues a la Iglesia alrededor, durante o después del Concilio Vaticano II, después sobre todo, pues empezó pues abandonando el culto eucarístico, las exposiciones con el Santísimo, bueno, pues las velas nocturnas, por ejemplo, todas estas costumbres eucarísticas, y dando, digamos, no dando la importancia que tiene, digamos, pues la adoración y la contemplación y la oración ante Jesucristo sacramentado. Entonces, claro, partiendo de ahí, que es un punto central de nuestra fe y de lo que tiene que ser la vida cristiana, pues todo después se va desmoronando alrededor. Bien. ¿Algún apunte más o pasamos a otro tema? Yo vine a vivir a La Coruña en el 90-91. Me parece que en esa fecha no se celebraba procesión del Corpus en la ciudad de La Coruña. Actualmente sí, porque yo recuerdo que años después me dijeron, va a haber, y era un recorrido mínimo, salía de San Jorge, María Pita y la Colegiata, y participé en ello. Es en la línea de que se pueden recuperar estas cumbres, por descontado. Y el pueblo cristiano responde, si la jerarquía lo apoya, si junto a estas, no solo en lo externo, Vicente, estoy de acuerdo, sino que al mismo tiempo pues hay enseñanza de todas estas tradiciones eucarísticas. Me estoy acordando de instituciones religiosas como las madres adoratrices, que se dedican a adorar al Santísimo, la devoción de las 40 horas, y tantas tradiciones eucarísticas. Si esto se mueve, cala en el pueblo, cala en los sacerdotes, cala en los religiosos. La gente externa dirá, bueno, ¿qué creencia es esta y cómo lo sacan por las calles? Se preguntará, y posiblemente sea el punto de arranque para poder difundir y hacerles llegar a esa maravilla y decir, no, es que nuestro Dios lo tenemos aquí, es mi alimento. Es el alimento que yo necesito ahora. Un bocadillo, como llaman, un pinchito pequeño, o una comida inmensa. Eso es la Eucaristía. Sí, ya hay también parroquias donde lo que se llama la octava del Corpus, la fiesta y los 7 días posteriores a la fiesta del Corpus, como una superabundancia, un alargamiento, digamos, de la fiesta durante todos esos días. Pues en algunas parroquias, como en la mía, en San José, en Pontevedra, pues se celebra también ese último día, que es el domingo siguiente al Corpus, pues una misa solemne, la misa principal de la mañana del domingo de ese día, y después también pues una procesión también con toda solemnidad. Y bueno, entonces pues algunos contribuimos también para hacer alfombras alrededor en las calles que rodean el templo, y bueno, entonces pues es algo extraordinario y es una costumbre que empezó hace unos años pues el párroco y bueno, y entonces pues bueno, llevado también lo que decíamos antes de su amor a la Eucaristía, ¿no? Muy bien, decir que fue Nicolás V en el año 1447 quien por primera vez sale en procesión fuera de la iglesia con la hostia santa por las calles de Roma. Bueno, decir que fue instituida la fiesta el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV. Vamos entonces con otro tema, después de este recordatorio que hemos hecho sobre la fiesta del Corpus. Acaba de estrenarse en México la película Cristiada, cuyo argumento es la triste historia vivida en México por los católicos en los años 20, donde se sufrió una persecución y donde, bueno, pues se atacaron iglesias con resultado de varios muertos.
¿Por qué traemos esta noticia? No es precisamente para hablar del tema de la película o de este movimiento mexicano, sino que a raíz de estrenarse esta película, que es norteamericana, muchos se han preguntado por qué en España no se hacen películas o series sobre los mártires españoles, que son muchos los que hay. No sé qué pensarán ustedes, don Manuel. Bueno, sí se hacen películas sobre mártires o santos españoles. Una muy reciente sobre, o circunstancialmente, sobre la vida de San José María Escrivá de Balaguer. Chevy, usted y yo conocemos a uno de los productores de mártires, nuestros mártires, a uno de los productores de esa víctimas película. Que son mártires, que sufrieron persecución. Bueno, pero digo que sí se hacen películas en España de ese tipo de temática. Pocas. No, pero no me he referido a vidas de... Pocas, pero santos. igual que hay pocas también en el resto del mundo, porque esto es flor de un día. Muy reciente. ¿Habría que hacer películas sobre nuestros mártires? Es que es curioso porque démonos cuenta que en España el Frente Popular y la izquierda española practicó una de las mayores persecuciones religiosas de la historia. Ahí está. Entre 7 y 10.000 religiosos fueron asesinados. Apóstol de Don la Llaga. Eso sí que es increíble que un hecho histórico no haya derivado en ninguna religión, y bastantes más que solo fueron asesinados por simples católicos. Por simples católicos. O sea, no solo los religiosos, porque Iglesia somos todos. Vamos a ver, cinematográficamente, me parece que lo del hecho de los cristianeros, se les llamaba en México, fueron masacrados. He visto también el tráiler del levantamiento que hubo en la Vendée, en tiempo de la Revolución Francesa, que era un departamento que mayoritariamente católico, que se levantaron en armas. Yo no sé si la corriente cinematográfica del que hemos arrancado este tema, habla de hechos que fueron como temas religiosos, pero que hubo un enfrentamiento ante un poder central, ante un... es decir, eran luchas hasta, si quieres, civiles. En el caso de España, de los mártires de la Frente Popular y tal, queda más como fueron mártires, no había una guerra civil, evidente, pero a esta gente no se les masacró sino por sus puras creencias. Claro. Por el hecho de que eran, se dice a veces benéficamente, eran de derechas, porque eran gente cristianos, por llevar un crucifijo. Alguna chica sufrió todo tipo por llevar un crucifijo. No se hacen. Esto que está ocurriendo ahora puede ser como un principio. Me parece que ABC ayer publicaba un libro donde venía prologado por uno de los, me parece que es el portavoz de la Conferencia Episcopal, un libro hablando de los 12 obispos, me parece que fueron 12 obispos asesinados en la última contienda civil que hemos tenido en este país. Bueno, se va removiendo el tema lentamente. Vamos a ver si entre lo que nos llega del exterior, de Norteamérica, México y de Italia, y lo que se empieza a producir aquí, porque la memoria histórica es memoria histórica de todos, de un bando y de otro, de la España que hemos vivido, a ver si entre todas esas confluencias se llegan a mostrar imágenes fílmicas. Don José María, a ver si nos anima, ¿no? A ver si nos anima, ¿no? No quisiera decir solo memoria histórica. Esto está sucediendo hoy día. En muchísimos países del mundo, se está asesinando a personas exclusivamente por ser católicas. No solo se asesina a religiosos o personas de vida entregada, sino a simples cristianos, y solo por la acusación. Está pasando en Nigeria estos días, que es algo tremendo. El otro día, tremendo. un diputado de Unión del Pueblo Navarro sacó en Cortes una proposición no de ley para conseguir que el gobierno de España hiciese
hiciese algún tipo de presión o de declaración pública o de iniciativa para tomar medidas en estos países para defender a los católicos, ¿no? El paso adelante de este diputado de Unión del Pueblo Navarro me parece fundamental. Y lo digo porque esto no es algo del pasado, es algo que está sucediendo hoy día, ¿no? Bueno, pero el tema de nuestros mártires, que son mártires y tenemos muchos, como decía, como enunciaba don Vicente, y era exclusivamente porque a mí me parece... Y lo que habría que explicarle al público en general, que lo que intenta transmitirse a veces para atenuar esa persecución religiosa es el espíritu incontrolado, y es mentira, porque la matanza religiosa de católicos y de religiosos del Frente Popular estaba perfectamente planificada, fundamentalmente por la CNT y por la FAI, Sí. y en menor medida por los comunistas, pero fundamentalmente el anarquismo español de izquierdas es responsable de la planificación de una de las mayores matanzas religiosas de la historia de España. Sí, es cierto. Eso es lo que hay que transmitir a la gente, Y es que no los se jóvenes... dejen engañar, que estos no eran 4 milicianos incontrolados, sino que había unos comités que planificaban esos asesinatos. Así es. Y esa verdad hay que contársela a la gente. Hay que contársela a la porque gente. parece que ahora se rescatan 4 fosas, que yo entiendo que tienen todo el derecho del mundo, los familiares de gente que sufrió persecuciones por el otro bando, pero no se pone, pero es que eso, digamos que desde un punto de vista del análisis cuantitativo y cualitativo, es completamente... Es la noche y el día. Es anecdótico en cualquier caso. Sí, es que se habla efectivamente de la contienda, y si nos vamos a la son causa, los dos bandos, ustedes pero... hagan una experiencia, recuperen la causa general, y hay una recopilación de fotos, que yo lo recomiendo a todo el mundo, que habla la causa general, porque otra cosa importantísima en España, ¿por qué ninguna editorial decide reeditar la causa general? Pues no hace falta leérsela, ¿eh? Vean ustedes las fotos. Abran ustedes las fotos, cómo se profanaban iglesias, cementerios. Ver solo esas fotos es espeluznante. Don Vicente, porque enseguida se diría que quien quiera reeditar eso es que está crispando, que está, ya sabe. Somos un poco cobardes en este sentido, que ni siquiera, o sea, hemos sufrido una gran persecución y sin embargo, pues como que no nos atrevemos ni siquiera a enunciarlo. Porque empiezo por lo que acaba de decir, de que si que pueden a uno replicar que si está crispando y demás, pero si es que precisamente pues es todo lo contrario, porque digamos, los mártires en la guerra civil y en todo tiempo, vamos, que han muerto por su fe, perseguidos, bueno, pues precisamente han muerto pues rezando por sus enemigos, han muerto pues con paz, incluso pues con alegría. Algunos de ellos pues llamaba la atención que incluso pues cantando pues salmos, himnos eucarísticos, etcétera, ¿no? Antes de fusilarles, ¿no? Bueno, entonces pues y digamos esto pues ayudaría pues mucho, precisamente todo lo contrario, para la reconciliación de los españoles, y que de una buena vez pues que ya dejemos, digamos, superado esa etapa lamentable de nuestra historia y que podamos pues convivir digamos pues mejor y que cada vez pues podamos entendernos más entre nosotros. Y precisamente pues la realización de películas sobre la vida y sobre el martirio de estas personas pues ayudaría, yo creo, a eso, o por lo menos pues ayudaría a por lo menos a hacerse, a interrogarse sobre eso, ¿no? Y bueno, entonces yo quería también hacer un apunte. Es necesario, ¿no? Es necesario. Yo entiendo y que deseable, sí. Y deseable. Sí, porque eso ayudaría, digamos, a la, bueno, pues a la reconciliación, etcétera. Bueno, y ver que precisamente pues no murieron, digamos, estas personas con rencor, ni que se trata, digamos, de recordar a unos para ir contra los de enfrente, sino todo lo contrario, ¿no? Y bueno, yo me acordaba cuando decía don Manuel referencia a la película de Encontrar dragones. Ajá, el pues biopic sí, hay una escena
en la que se ve a unos milicianos pues matando a un sacerdote en plena calle, ¿no? O sea, es la primera vez que es aparece, un poquito, yo creo, vamos, un apunte, en ¿verdad? una película, sí. Es que tenemos muy calado en este país, muy asumido, desgraciadamente demasiado asumido, un mensaje publicitario falso, completamente falso, emitido por toda la izquierda, pero que lo hemos dado por bueno, nos lo hemos comprado, que es el de que un católico es una persona de derechas y reaccionaria y equivocada. Y entonces hemos comprado esa mercancía, esa especie, incluso hasta el extremo de que los católicos nos lo callamos muchas veces, ¿no? Y está usted en un café y se blasfemia en voz alta y usted se calla la boca, ¿no? No lo digo por usted en concreto ni por nadie en particular, ¿no? Pero usted se calla la boca porque no va a decir en voz alta, oye, eso que estás diciendo me ofende, ¿no? Puedes ahorrártelo, ¿no? O se habla mal del catolicismo y tú te callas la boca, ¿no? Es decir, yo me imagino qué haría esa persona si tú te pusieras a hablar mal de sus creencias o de su familia, ¿no? Pues no podemos contestar la violencia con la violencia, pero sí tenemos que ser valientes, ¿no? Dudo mucho que se haga aquí una película sobre los mártires españoles en la Guerra Civil, ni siquiera en muchos años, pero sobre todo no porque no se pueda hacer, sino porque nos hemos comprado esa falsa mentira de la izquierda en general, del sentido progresista, que no sé por qué se le llama progresista a eso, de que el católico es un reaccionario, una persona opuesta al progreso de la vida, opuesta a la razón, opuesta a la naturalidad, ¿no? Bien. Entonces, que sí, que es muy necesario. Negativo. Es necesario. Es muy negativo, Manolo, ¿no? Sí, es un poco negativo, pero bueno, cree don que Manuel... sí? Vamos. Hoy, Sí. fíjate... No, pero tiene su razón, apunto tiene su razón. Porque además, si alguien blasfema, es libertad de expresión. Como ha dejado de ser delito, pues... Hoy, antes de venir acá, he estado con una persona, un sacerdote mayor, muy enfermo, le he dicho, voy a ir a Popular TV, tal, muy bien, tal, te voy a encomendar, me ha dicho. Y de pronto, estamos hablando de otra cosa y me dice, más Verónicas hacen falta. Y yo me quedo, ¿qué dice don Andrés? Más Verónicas. Y dice, la Verónica, ¿qué es lo que hizo? Sin respetos humanos, atravesando la turbamulta, fue al Señor y le limpió el rostro. A Cristo, que cuando le llevaban a crucificar, sí. Y fue sin preocuparse de lo que iban a decir, si la iban a pegar tal, y limpió el rostro de Cristo. Alegrar a Cristo. Y me he quedado con ese mensaje, cuando tú lo has dicho, digo, pasemos hacen falta más Verónicas. Muy bien, pasamos entre la multitud. ¿Cómo se llama el sacerdote? Don Andrés Docampo. Pues vamos a enviarle un saludo desde aquí. Mira, ya está, don Andrés. Para don Andrés, muy bien. Hacen falta más Verónicas, efectivamente. Vamos entonces con otro tema. Este tema es uno de estos que siempre causa regocijo comentarlo. Se trata de la Casa de la Almudena, que es una casa familia que se va a inaugurar ahora dentro de unos días, en este mes de junio, construida en un terreno en Madrid cedido por el cardenal Rouco Varela. Se trata de las casas familias de acogida. Estos son pues 3 matrimonios que tienen hijos biológicos, hijos adoptados, hijos en acogida también, incluso alguno con síndrome de Down, y que han decidido pues montar esta casa para acoger a jóvenes con problemas, a mujeres embarazadas con problemas y bueno, pues darles allí su acogida y que puedan vivir allí. Y bueno, es muy interesante esto que leí y me parece que aparece en el printer, en el grafismo, que no cuesta nada, mientras que acoger niños y estos jóvenes por parte del Estado pues cuesta una cantidad de miles de euros al mes. Don Vicente. Bueno, esto no es algo nuevo. Yo creo que claro. Muchas órdenes religiosas han dado testimonio de este tipo de actuación, de este tipo de acogimiento.
Yo de hecho soy testigo, llevo 14 años haciendo voluntariado social con las Hermanas de María Inmaculada y son precisamente una orden fundada por Santa Vicenta María, precisamente con base en ese carisma, ¿no? Acoger a mujeres embarazadas en España con problemas y darles una formación a sus hijos y intentar que esos niños fuesen gente de futuro. Yo creo que esto es una continuación de ese espíritu mantenido por muchas órdenes religiosas y creo que causa un gran beneficio social. Nadie puede imaginarse lo terrible, lo traumático y lo dañado que puede tener un niño que no, por determinadas circunstancias en la vida, no puede disfrutar de una familia que le quiera, que le acoja, como hemos tenido la suerte de tener todos nosotros, ¿no? Y no sé, nadie se imagina, porque yo conozco la infancia maltratada y dañada en esos ámbitos, lo importante que es la base social importante que se crea con este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, es que lo loable en este caso es que ya no son órdenes religiosas, no son monjitas, sino que son familias que tienen sus hijos, que tienen hijos en acogida también y que deciden pues vivir allí los tres y dedicarse a esto. A mí me parece increíble, por eso decía que es una de estas noticias que te gusta contar y comentar. Yo voy de novedad en novedad, porque conocía únicamente lo de hogares de acogida para niños. Hemos hablado antes de esta periodista que tiene... No conocía lo de esta institución en la que tú estás metido. No conocía, y para mí es una novedad, esta casa de la Almudena que se va a montar en Madrid para acoger más amplio, mujeres, gente abandonada, drogadictos, etc. Voy de novedad en novedad. Decir, pues le doy otra. Hay en Santa Cruz. Eso otra quiere decir que es usted joven y que está abierto. Cuando va de las mercedarias que también cuidan de niños, muchos niños problemáticos, que yo he visto alguno en la iglesia con problemas de relación, a quien estas personas le dedican todo el amor del mundo, pero que les falta una familia. Estas monjas les dan todo el amor del mundo, pero les falta una familia. Y hay un fondo legal que, no digo que impide, pero dificulta mucho que iniciativas de estas prosperen, ¿no? Y es que la figura de la familia de acogida, no de aquella familia que adopta definitivamente al niño, sino la de acogida temporal, que lo puede tener durante un tiempo. Yo creo que en nuestra legislación, aquí tenemos dos juristas, está mal recogida, muy mal recogida, porque una familia pone toda la buena voluntad del mundo y se esfuerza, por ejemplo, con un niño durante un año o dos y puede perderlo de golpe. Y ese niño pasar incluso a una institución pública, perder el calor familiar para ir a parar a una institución pública. Aquí hay dos juristas que... familia biológica también en otros casos. Y con problemas previos y tal. Yo creo que hay un fondo legal aquí que podía ayudar, o sea, de reformarse. Lo que pasa que en el tema en la cuestión de protección de menores sí que se observa una evolución, porque inicialmente había mucha tendencia a que los niños fuesen a centros. Ya. Luego se pasó a unas políticas que tendrían más a mantener y a dar recursos sociales a la familia biológica para mantener el hilo y poder dotar a los niños, de cierta manera, de su familia. Sí. Y ahora surge esta vía que yo creo es muy buena, las familias de acogida. No solo esta Casa de Almudena, en Galicia tenemos la Fundación Meniños, que patrocina mucho este tipo de familias de acogida y está haciendo una labor importante. La propia Cruz Roja también. Y también yo también conozco y soy testigo, también incluso ya surgen gabinetes de terapia para familias de acogida, para familias en adopción. Creo que todo este mundo está teniendo una evolución importante y creo que sí que desde las instituciones debería fomentarse, porque sí que la familia de acogida es una alternativa a cuando no es posible mantener una familia biológica y cuando también a veces el centro, los chavales institucionalizados que se crían en un centro, por mucho que las religiosas pues sí hagan una gran labor, les den mucho cariño, al fin y al cabo siempre tienen esos déficits. Claro, sí. Claro. Y realmente las familias de acogida son ese punto intermedio que permite
es, digamos, es el punto intermedio entre cuando no hay familia biológica nos permite sostenerla socialmente y el centro. La familia de acogida da una tercera vía que yo creo que dentro del daño que siempre sufre ese niño le va a dar ese fomento de lo que llaman los psicólogos la capacidad de resiliencia, esa capacidad de recuperación ante una experiencia traumática, ¿no? Bien, pues qué bien que se vaya fomentando esto, que bueno, pues esto está tomado de Italia, que en Italia no está prohibido que haya centros de menores, funcionan ya desde hace muchísimo tiempo estas casas familia de acogida. Sí, la verdad es que hacen un bien social total, enorme. Puesto que además, bueno, pues yo que en mi labor profesional, pues algunas veces no me dedico normalmente a ello, pero algunas veces que he sustituido a compañeros míos en la labor pues de lo que es la Fiscalía de Menores, no ya tanto de protección como de reforma, pues claro, pues se ve que vienen, o sea, muchos chavales que difícilmente, digamos, pues son en ese momento pues recuperables para la sociedad y entonces pues rascando ahí un poquito, pues claro, hasta que hay mucha desestructuración familiar, ¿no? O simplemente después, ya una vez de adultos, pues yo que sí que una de las cuestiones que yo llevo pues es vigilancia penitenciaria, pues muchos de los que están cumpliendo en prisión, pues, claro, yo que estoy acostumbrado a ver pues muchos informes de los trabajadores sociales de allí de la prisión, pues muchos tienen pues también familias desestructuradas y entonces pues esa falta de cariño, de acogida, los problemas graves o tremendos que han visto dentro de su familia biológica, pues les ha llevado pues a esa espiral de cometer delitos y ingresar en prisión, ¿no? Por lo tanto, pues todas estas iniciativas para pues, digamos, tratar de que esto no sea así, que tengan pues un cierto cariño y que unas personas les acojan dentro, digamos, de una unidad familiar y que tengan, digamos, pues el cariño, la acogida, que lo más similar posible a su familia biológica, o lo que tendría que ser, lo que tendrían que haberle dado dentro de la familia biológica, pues alejaría a estas personas de todos estos problemas sociales, ¿no? Pero sin problemática, está internacionalmente reconocido en los derechos del niño por la UNESCO, por la ONU, en los derechos básicos del niño está reconocido el derecho a una familia, o la biológica o la sustituta, como derecho básico de cualquier niño. Efectivamente, sí, eso hay que recordarlo, que es un derecho del niño y no de estos padres o quién tiene derecho a adoptar, no, el derecho siempre lo tiene el niño. Por eso desde aquí, perdone que le interrumpa, desde aquí abogo, ya que estamos, bueno, pues el ministro de Justicia ha anunciado varias reformas en el ámbito de su departamento, pues yo le sugeriría desde aquí pues una reforma también en lo que es el acogimiento familiar y la adopción, puesto que así también pues bueno, y que se agilizasen pues de alguna manera estos procedimientos, porque también, o sea, que tardan de media pues bastante y lleva pues entre medias pues bastantes trámites burocráticos, salvo cuando se trata, digamos, de una adopción por ejemplo, del cónyuge o que sea un familiar directo y tal, pues en los otros casos, pues como tiene que intervenir la comunidad autónoma respectiva, etcétera, bueno, pues tiene que haber una selección previa,
todo un proceso que alarga demasiado estos procedimientos y lo hacen también pues más costosos, ¿no? Costosos, que causa incertidumbre, sufrimiento, y es cierto. Bien, vamos entonces con el último de los temas de la noche: fe, creencia y racionalidad. El fraile dominico Sisto Castro aborda estas cuestiones en su último libro, La lógica de la creencia. Vamos a oír sus palabras de una entrevista que le concedió a Periodista Digital. Es profesor de estética, de teoría de las artes, de teodicea, que me explicarás luego en qué consiste, y director, entre otras muchas cosas, de la revista Estudios Filosóficos. Así es. Y también eres traductor de un señor que nunca sabré cómo se llama, Richard Swinburne, uno de los mejores filósofos de la religión contemporáneo, sí, británico, y también autor de sus propios libros, el último de ellos editado por SE, en La lógica de la creencia, una filosofía tomista, entre paréntesis, de la religión. Una filosofía tomista de la religión. Es un título controvertido, ciertamente. Sí. 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 O sea, el título es la lógica de la creencia, trata de mostrar que la creencia no es a un ámbito de irracionalidad, ni mucho menos, sino que tiene su propia lógica, su propio logos, y que no es incompatible con la razón, ni mucho menos. Y luego el subtítulo es una filosofía tomista, entre paréntesis, de la religión, pues pretendía que nadie pensase que se iba a encontrar solamente a Tomás de Aquino, pero sí, lo que pretendía era que el lector encontrase a Tomás de Aquino en diálogo con los pensadores contemporáneos. Y de ahí viene el paréntesis, tomista, entre paréntesis. ¿Es lógica la fe? ¿Tiene su lógica? Tiene su lógica. Tiene su lógica. La lógica es un conjunto de reglas del pensamiento, digamos así, y hay distintos tipos de lógicas, y en la medida en que estemos aceptando unas cosas, unos postulados lógicos o unos axiomas lógicos, pues podremos aceptar ciertas cosas o no. De hecho, los filósofos discuten mucho acerca de esto, ¿no? Sobre eso debato también ahí, pero la fe y en general la creencia, que son dos cosas, podríamos decir, distintas, no son irracionales, ni mucho menos. Es decir, no se pueden quizás someter a ciertos dictados de ciertos tipos de razón, pero no son los únicos, ni mucho menos. Porque una creencia o una fe, ahora me explicarás esa diferencia que tú observas entre fe y creencia, no razonada, en cierto modo lo que nos acaba llevando es a fundamentalismo. Ciertamente, eso es. Incluso sucede que hay, digamos, posiciones, podríamos llamar fideístas, y algunas de ellas son sumamente respetables. O sea, fideístas son personajes como Pascal o Kierkegaard, donde en último término consideran que, o el mismo Karl Barth, la creencia no tiene por qué rendir cuenta a la razón, ni mucho menos. Tiene simplemente que confiar en una revelación. Y sí, pero tiene su propia lógica, te quiero decir. Efectivamente, tiene su propia lógica. Sí que ciertamente, así es. Por tanto, no serían irracionales. Es decir, hay distintos tipos de fideísmo, y el fideísmo, eso, puede llevarnos a posturas extremas, pero no tiene por qué. Claro, aquí radica en cierto modo la cuestión de la creencia. Es decir, hay autores contemporáneos que dicen que ciertos postulados que podemos darlos... Bien, fue un aperitivo, pero la tienen ustedes completa en Periodista Digital. ¿Es lógica la fe? ¿Es lógica la fe, don Manuel? A ver, yo no pretendo darle la razón a esta persona, ni quitársela, ¿no? Sí soy tomista en el sentido de que la fe y la ciencia, la razón científica, no son incompatibles. No tienen por qué ir de la mano, pero no son completamente incompatibles. Creo que la fe en sí misma no atiende a las reglas de la ciencia, es decir, a que una cosa pueda ser demostrada y pueda ser contradicha, ¿no? Esa es la regla de la ciencia, la de la contradicción permanente, ¿no? La fe no se atiene a ello, pero en cambio la fe no quita a la razón lo más mínimo, ni invade para nada el campo de la ciencia. Soy completamente de ellos. Citaba aquí a Kierkegaard, ¿no? Que él, igual que Unamuno, que siguió su camino, en ese maravilloso libro, ¿no?, de la agonía del cristianismo, plantean lo que él llama la lógica de la fe como ese pequeño, bueno, ese gran enfrentamiento que tenemos todos los creyentes, ¿no?, que constantemente, día a día, ponemos la fe
por encima de aquellas cosas que aparentemente de forma natural podrían contradecirla, ¿no? Esa pequeña lucha que tenemos todos los días de si tendré razón, si estaré equivocado, será cierto que... Eso lo vivimos todos los creyentes, ¿no? Es una lucha, esa agonía. Kierkegaard lo que decía, con el Unamuno, ¿no?, era que no se podía acceder a contestar esas preguntas que nos hacía la fe todos los días, ¿no?, que podía contradecir incluso los sentidos físicos y naturales, ¿no?, cómo Dios está aquí en este pan y en este vino, ¿no? Cómo no se podía usar la ciencia para responder esas preguntas. Pero el lado inverso era como tampoco se puede utilizar la fe para tratar de contradecir o afirmar la teoría de la gravedad, ¿no? Don Chevy, ¿la fe tiene que dar cuentas a la razón? La fe tiene que dar cuentas a la razón. La razón tiene que dar cuentas a la... Porque si no, pobre de nosotros, si la razón no se atiene a la fe. Pobre de nosotros. No recuerdo las palabras, pero el argumento de Benedicto XVI en Westminster Hall, delante de los parlamentarios británicos, recordándoles en aquel edificio que es un poco, vamos a decir, cuna de la democracia, donde ha habido cosas tan importantes, que eso ha sido posible, el progreso político del país, de lo que ha sido el Reino Unido, la Commonwealth, etcétera, justamente por la fe que han mantenido. Y pobres de nosotros, él es alemán. Si en algún momento disociamos las dos cosas, porque con mucha razón, con un gran cerebro y con muchas leyes positivas, se pueden llegar a aberraciones como las del nazismo. Cuando falta la fe, cuando falta ese... no es control, sí, es afianzamiento de que hay un derecho natural, de que hay unas verdades objetivas, que no podemos caer en los relativismos. Eso es fe. Eso no se lo proporciona la fe. Y la razón lo asume y con ello construye un mundo más humano. Y si no, estamos fracasados. Estamos en el peligro de los totalitarismos. Pero ¿pasan por más inteligentes los que no tienen fe que los que tienen fe? Hemos preguntado esto en la calle, a ver lo que nos han contestado. Bueno, así un poco, algo de todo. La fe me parece racional, porque el que no tiene fe no tiene nada. Hay que tener fe en alguna cosa por lo menos. Eso me parece a mí lógico. Para mí sí. Bueno, pues no lo sé, no podría decir. La fe sí es racional, sí. Las personas que tienen fe tienen mucha ventaja sobre las personas que no la tienen. No, porque va a ser irracional. Ay, eso yo no sabía decirlo. Yo creo más a la gente que cree, y también yo creo. O sea que... Bueno, ahí es muy complicado contestar, porque claro, el que tiene fe en eso hay que dejarlo, si el que no la tiene también, por algún motivo será, yo qué sé. No, yo creo que hay personas mucho más inteligentes en las personas que no tienen fe que en las personas que tienen fe. Bueno, porque son unos pensadores que van mucho más allá de las personas que tienen fe. La persona que tiene fe se contenta, se conforma con aquella fe, y la persona que no tiene fe piensa y estudia más el porqué de la existencia, ¿no? Esa es la cosa. Mujeres inteligentes serán igual, lo que pasa es que hay que respetar a cada uno en lo que piensa. A mí me gusta más que la gente sea católica. A mí la gente que no es católica, nada más que dicen barbaridades. Bueno, ¿qué les ha parecido? Bien.
Yo, volviendo un poco a la de lo de la entrevista calle que le ha existe, parecido. pues hay de todo un poco, pero bueno, Sí. o sea que la... Pero bueno, ya me lo que decía ahí un señor que los que no tienen fe, que le parecen como más pensadores, ¿no? Más pensadores y que investigan Yo le más. contestaba a micrófono cerrado Sí. que se lo pregunten a Isaac Newton. O sea, Hay que estudiar incluso la forma de poderle convencer y darle razones de por qué yo que puedo creer, a uno que no cree, el explicarle, pues, es decir, eso de que porque tengo fe no voy a avanzar en mi Claro. conocimiento, es cerrilismo. Eso se eso puede es dar, la fe del carbonero, pero y afortunadamente que eso ya ha pasado. No, pero yo es que distinguiría, digamos, dos planos, ¿no? Porque aquí don Sixto, que el motivo que nos ha llevado a este tema, pues es precisamente profesor de teodicea. ¿La teodicea qué es? Pues una parte de la filosofía, también llamada teología natural, que es, digamos, el conocimiento de Dios, pues que al que se puede llegar con las solas luces de la razón, o sea que, bueno, entonces pues se puede llegar pues a la existencia de Dios, al llegar pues a saber que Dios es uno, que es todopoderoso, etcétera. O sea que esto no, o sea, antes de los cristianos ya algunos filósofos griegos como Platón, como Aristóteles, como Séneca, pues llegaron a todas estas conclusiones, y entonces pues o sea, se trata no una parte de la teología, sino de la filosofía, usando solamente las luces naturales que tiene cada hombre, bueno, por lo tanto, pues el llegar a la creencia, como decía también don Sixto, diferenciándolo un poco de la fe, pues es algo natural y conforme a la razón, porque todos los pueblos a lo largo, digamos, de los siglos pues han creído pues en alguna divinidad, por esto que lo que es el ateísmo, la indiferencia religiosa, pues es un fenómeno más concreto, digamos, a algunas partes geográficas del globo y, digamos, de un par de siglos o de siglo y medio más bien. Pero un segundo, don Juan Ignacio, fíjese, si hay una cultura donde la ciencia y la tecnología hayan tenido cabida y desarrollo, es la cultura occidental. Es en la que más, por no decir la única. Y la cultura occidental tiene dos pilares, que es el pueblo judío y la creencia en Dios, y el pueblo griego y su desarrollo, su nacimiento de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Exactamente. Es decir, en los dos pilares, cuando no están los dos juntos, no ha habido ese desarrollo. La base de nuestra cultura. Y luego después aquí, quería hacer otro otro plano, sí, muy brevemente, que es ya el plano de la fe, pero vamos, que no es algo tampoco irracional, puesto que ahí precisamente está toda la teología, todo el saber teológico, que no es más que aplicar la razón a los datos que sabemos, digamos, por la revelación. Y entonces siempre se puede, aunque no se llegue, claro, porque son misterios revelados, aunque no se llegue a la comprensión total, puesto que Dios supera, digamos, la capacidad del hombre, pero sí que siempre se puede ir avanzando o profundizando algo más utilizando la razón. Sí. Don Chevi. ¿Añadir más a esto? Si quiere, una última cosa. No tengo que ratificarme en lo que he dicho antes, vamos. Don Vicente, ya para terminar. Yo para acabar, yo creo que yo resumiría la cuestión en que hay una razón vital para la fe. Porque si vives religiosamente, al final descubres a Dios en la vida, ¿no? Yo creo que es una esencia importante. Y yo un poco... ¿Es una gracia la fe? Sí, porque la cuestión es, la fe es algo más que una creencia, porque yo creo primero, porque pienso, segundo, porque quiero, tercero, porque lo siento, porque me siento en manos de Dios, bajo la mirada de Dios, pero en libertad. Pero la gracia sobrenatural es evidente también, ese componente. Yo creo que conjuga todos esos elementos, pero nunca se puede, yo estoy aquí con usted, no se puede disociar fe y razón, ni razón y fe, es absurdo.
Porque creemos, tenemos fe porque pensamos, porque somos animales pensantes, dotados de razón. Bien, pues entonces hasta aquí la bitácora de hoy. La festividad del Corpus y cómo se celebra en la actualidad, su proyección, sobre si es necesario o conveniente una película o una serie sobre nuestros mártires españoles, sobre las casas familia de acogida y sobre la fe y creencia fueron los temas de la bitácora de hoy. Don Juan Ignacio, pues muchísimas gracias por haber participado. A usted. Hasta la próxima. Don Manuel. Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Tengan buen fin de semana. Don Vicente, muchísimas gracias. Un estupendo rato de nuevo aquí. Don Chevi, gracias por esta primera oportunidad. ¿Qué tal? ¿Estuvo a gusto? Formidable. Estupendo, pues ya ahí divinamente. Pues nada, ahí es como diría mi hermana, divinamente. Ese es ya su sitio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más. Nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.